Pasó ya la primera carrera de la temporada con el vencedor, el norteamericano Joseph Newgarden, desde pole position, desde primer lugar de calificación. Llegó la fecha, llegó el evento del Thermal VIP Challenge con 1.758 millones de dólares. La bolsa más grande fuera de Indy 500 para 27 pilotos. Es correcto. La pista privada en Palm Springs, California, recibió a todos estos competidores la temporada pasada como punto final en los entrenamientos de pretemporada, o lo que normalmente le conoceríamos como el Sprint Training en la época Car Champ Car. Entonces, este trazo de 4.82 kilómetros que tiene de todo, tiene curvas lentas, tiene rectas muy largas, tiene partes muy complicadas en las cuales hasta puedes aprovechar los pianillos, pero con la desventaja de la arena del desierto, estando en la zona californiana, ahí en Palm Springs, nada que ver con los viñedos, por ejemplo, en Sonoma, o que también hay algunos en Laguna Seca, por allá por Salinas, California. Así que aprovechamos esto en lo que vemos el ángulo de Pato.tv en la rueda de prensa previa al evento del Thermal. La familia Rogers ha sido fenomenal al comprometerse y trabajar en cómo esto puede ser algo bueno para ellos y los miembros de su club, así como para IndyCar y especialmente nuestros equipos. Estoy emocionado de ver este formato. Nunca antes había estado en una carrera por hits o en una carrera de estrellas de este tipo. Creo que va a ser sensacional ver qué pasa. Apreciamos que NBC diga, escuchen, veamos qué podemos hacer con esto. Para Peacock estar con nosotros hasta el domingo y luego el domingo tener la carrera en vivo en NBC es fantástico. Los fanáticos de todo el país podrán verlo. Pero en realidad es muy simple. Tienes la clasificación en sábado por la tarde, 2 grupos, 12 minutos. Va a ser lo mismo que hemos hecho en el pasado, así que no hay nada diferente allí. Entonces pasaremos a 2 hits el domingo por la mañana. Básicamente, 2 grupos diferentes, 2 hits diferentes. Los 6 primeros avanzan. Pienso que todos estamos súper emocionados. Después del año pasado, todo el mundo tuvo una idea de lo que realmente son las carreras de IndyCar. Estamos muy contentos de saber que van a volver y la emoción ha ido en aumento. Estamos listos para ustedes. El año pasado pusimos el listón muy alto, así que vamos a ver qué pasa este año. Atrás tuyo podemos ver que el clima será bueno para nosotros este fin de semana. Te diré una cosa. Anoche entramos en medio de una tormenta. Está soleado y con 26 grados centígrados. De acuerdo con reportes meteorológicos, así va a ser el resto de la semana. Sáquenlos de ese clima frío en Indianápolis. Esta es una oportunidad emocionante para IndyCar. Creo que es una oportunidad emocionante para Thermal. Desde la perspectiva de NBC, tuvimos algunas llamadas de producción esta mañana. Y creo que nuestro objetivo es mantenerlo simple en el sentido de que, oye, estamos compitiendo con los autos en unas nuevas y exclusivas instalaciones. Y lo que hace que este formato sea diferente, único y emocionante, es que hay mucho dinero en juego, no se pueden perder puntos. Creo que es un enfoque que va a por todas para los pilotos. Tendremos las 2 carreras eliminatorias en NBC el domingo. Entre las eliminatorias y el evento principal, queremos contar la historia de estas grandes instalaciones. Como nativo de California, puedo decirte que las ideas nuevas y geniales casi siempre se responden con un no en California y van seguidos de un montón de razones por las que algo no puede suceder. Este es un gran ejemplo de innovadores y los líderes de la industria se unen y hacen algo genial a pesar de que mucha gente les dice que no. Recuerdo que hace 14 años entré a una oficina de ventas en La Quinta antes de que Thermal fuera propietaria de un terreno. No era más que una idea. Para aquellos de ustedes que están en los medios de comunicación y que no han estado allá, es alucinante lo que van a encontrar. Es lo que cualquier entusiasta de las carreras de autos querría si lográramos el éxito que muchos de los miembros de Thermal han logrado. Esto es una celebración de la innovación estadounidense y la actitud positiva.
y creo que IndyCar está haciendo lo mismo con este emocionante formato. Estamos ansiosos por contar la historia en NBC. Sí, no es Velocity, le damos la bienvenida a Maxwell, a DMX Deporte Motor México. Bueno, con admisión de $500, pero con los alimentos y estadías y entretenimiento garantizados, además de la actividad en pista, esto es lo que sería el formato para los competidores, para los 27 pilotos, tanto viernes y sábado para entrenamientos y prácticas, calificación y 3 competencias. El primer hit del grupo 1 a 2 vueltas, el segundo hit a 10 vueltas también, el grupo número 2 y luego los 6 primeros de cada uno de los grupos estarían en un hit final o competencia final por 20 vueltas con combustible sin preocuparse por él, sin andar con estrategias, pero con un solo juego de llantas, un solo juego de gomas duras para el hit de competencia entonces. Y por supuesto, como normalmente acontece en un escenario nuevo, pensando ya en carreras, pensando en un fin de semana, como aconteció en su momento en el 2001 en el Tecate Telmex Monterrey Grand Prix, entonces los pilotos estaban encontrando el trazo donde poder comerse un poquito ese segmento, para ser exactos. Entre curva 16 y curva 17 viene ahí que te puedes comer ese pianito para poder entonces tener un mejor trazo y sacar la vuelta más rápido. Pero por supuesto, demasiado deslizante, demasiado resbaloso el trazo. No es lo mismo un track day con coches de calle a gomas con otro tipo de degradación o para gomas de carrera. Y ocurre esto. Entonces, a buscar el límite, a buscar el trazo y por supuesto sin castigar tanto las gomas como acontece con Marcus Ericsson. Este es Tom Blomqvist al salir de curva número 6. Y eso es lo que pasa, que también esa arena o esa tierra puede llegar al trazo, llega al trazo, a la línea ideal, y entonces se echa a perder el poquito agarre que se tiene en algunas de las zonas, sobre todo para salir de curvas complicadas y entonces empezar a desarrollar mayor velocidad, o presentarse en otro tramo donde tienes que poner una frenada muy extensa, muy extrema, y lo estaremos especificando más adelante. Por lo pronto, curva número 8, ahí el brincoteo, terreno inestable y ahí batallando Pietro Fittipaldi al final. También, entre otros, esto es acción del viernes, Pato O'Ward encontrando el punto para poder hasta el último milímetro poder retrasar la frenada, y eso es lo que pasa. Igualmente con el novato, hablando del danés Christian Rasmussen, Graham Rahal, también en este segmento teniendo los problemas, que de hecho fue zona muy complicada, y en curva número 3 fue la que más estuvo dando lata durante el viernes y durante el sábado. Llama la atención que no trae las calcomanías de sus patrocinadores, hablando de Rinus VeeKay y Excursión, y casi se cae el asfalto por completo, hablando del francés Romain Grosjean, ahora representando a Juncos Hollinger Racing. Y por lo pronto, ¿cómo brinca? Entre que terminan los pianillos y luego viene la parte plana en la parte exterior izquierda de la pista. Bandera roja entonces, la que provoca Rasmussen a la salida de curva 6, si estamos en lo correcto. Un poco de tracción 4x4, no se lo tome tan literal, hablando del australiano Will Power. Vamos con Pato. ¿De dónde sacaste los coches? Y si eso te da una pequeña ventaja en la competencia este fin de semana para ir por algo de dinero. ¿Pude conducir? Bueno, ¿qué no manejé tus 8 autos? Sí, ahora es... Hombre, perdí la cuenta de que era mi primera vez con uno de esos autos de pista y en modo ataque, que pues básicamente es un NASCAR. Manejé un 48 Challenge, tenían algunos McLaren GT4 por aquí, ¿qué más? Unos Porsche GT3 edición de calle, edición de pista. Como básicamente manejé cualquier cosa que la mayoría tiene disponible, como lo que debería estar haciendo un piloto de carreras. Pero, hombre, este lugar es increíble. Estas instalaciones, ya sabes, lo que tal vez Pebble Beach es para los entusiastas del golf, esto es para personas que aman los autos. Tienen villas que en última instancia tienen vista a la pista como si estuvieras mirando a tu campo de golf,
Y ahí está. Es diferente a cualquier cosa en Estados Unidos, así que el efectivo manda, el efectivo es rey. Vamos por ello seguro. Así que esta es una sesión de prueba. ¿Y cómo describirías esto de un fin de semana de prueba normal o un par de días de pruebas? ¿Cuáles son las ventajas o hay alguna desventaja? No, digo, estoy tratando de probar cosas que también nos van a ayudar durante el resto del campeonato. Pero en última instancia queremos tener una oportunidad adecuada de ganar esto y considerar dónde estábamos el año pasado. Es cosa de actualizarnos. Si bien no fuimos el equipo con mejor rendimiento, así que tenemos algo de trabajo que hacer. Sin embargo, hemos venido con un paquete diferente para ver si esto funciona para nosotros y solo tratando de aprender en el camino a través de este tipo de pista. Es muy diferente la naturaleza de las curvas. Es en comparación con lo que competimos en el aspecto técnico de esta pista, es bastante diferente también. Como si fuera una pista bastante técnica. Hay bastantes rectas, pero el coche tiene que ser bueno a baja velocidad y alta velocidad si quiere ser rápido por aquí. Así que no hay mucho espacio para poder decidir renunciar a un poco de aquí para ganar en otro punto. Tienes que ser bueno en cada tipo de curva si quieres conseguir una muy buena vuelta. Lo que platicaba Pato, entonces nos trepamos al ángulo de pato.tv y aprovechamos el mapa de este trazo de 17 curvas, 4.82 kilómetros. Conectando con curva 17 antes de entrar a la recta. Aquí vamos, a bordo en el ángulo de pato.tv. Vamos al segundo segmento técnico. Curva 4 a la izquierda para luego pasar a la 5 a la derecha. A partir de aquí, el tercer segmento para desarrollar la mayor velocidad posible y por supuesto vencer en la carrera contra el cronómetro. En lo que respecta a curva 9, como nos recuerda mucho la curva más pegada a lo que antes conocíamos en Plaza Sésamo, en Parque Fundidora. Y a partir de aquí, dicen que la velocidad ahí de curva 10 a curva 14 es de 220 kilómetros para luego caer a 95 kilómetros por hora al momento de tomar curva 14. La frenada más agresiva entonces en este trazo de 4.82 kilómetros, 3.067 millas en Palm Springs, California, en el Thermal Club. En el ángulo de pato.tv. Entonces, ya para terminar la tanda número 2, que fue una sesión de 3 horas en pista, 3 horas de prácticas para los distintos equipos y pilotos, estaba destacando Rosenqvist, aunque el piloto más rápido era el español Alex Palou, en lo que estaba el sueco, demostrando que no era casualidad lo que había pasado en San Pete por lo pronto. Alex Palou, el español, era más rápido con ese coche. En realidad me alegré de que tuviéramos un desgaste grande de las gomas. Sin reabastecimientos, eso hará que las carreras sean muy interesantes. Tendremos las 10 primeras vueltas que no te puedes relajar, pero tampoco puedes volverte loco porque luego tienes que reabastecer combustible. Mantienes los mismos neumáticos. Todavía tienes 10 vueltas. Es una pista larga. Con el desgaste que se estima tendremos, 10 vueltas es mucho en un juego de gomas usadas. Creo que eso hará que las carreras sean muy interesantes con muchos rebases. Esperemos que haya muchos cambios de lugares y sí, estoy deseando que llegue. El coche es bastante bueno. Siento que está en una buena ventana. Muy difícil de saber con la situación de los neumáticos. Por ejemplo,
Si corrieras en el calor del día, la pista era bastante mala, pero ciertamente se tiene una buena idea de dónde está el balance del auto. Veremos mañana. Creo que mucha gente cuidó sus gomas. Creo que la sesión más reveladora será la sesión 4, ver dónde nos comparamos. Nuestro grupo está muy enfocado en la clasificación. Solo quiero decir lo suave, muy rudo. Hay un grupo difícil. Realmente ya no hay grupos duros. Todos son de manejo agresivo. Está casi amañado. Lo eligieron así para dar más espectáculo. Pero sí, siempre son tan competitivos. Simplemente no lo sabes. No sé. Con ese auto color verde hablando de Alex Palou y ya pensando en el sábado, literal parándose sobre el pedal del freno, Marcus Ericsson, rumbo a trabajar el segmento rápido, y este es lo que decíamos, de la curva 10 a la 14. Otra vez Ericsson, casi bajándose del asfalto. Afortunadamente logra recuperar rápido el control, pero el sábado fue uno de varios pilotos que estuvo batallando para poder encontrar el trazo y además poder sacar una buena vuelta. Encima, también sacar el rendimiento y otro brinquito ahí entre la pegazón al momento de salir de los pianillos, justamente en curva 17, y luego aterrizaje forzoso ya sobre la parte lisa del concreto. Y esto pues provocó lesiones al concreto. Hubo bandera roja entonces en lo que pasaba precisamente ese auto, y también Colton Herta, el anterior, hablando del australiano Will Power. Entonces era la primera bandera roja, ya pensando en el sábado. Howard, mientras tanto, ahí precisamente pasando. Así se escuchaba. Y también Colin Brown, el veterano del campeonato del norteamericano de resistencia IMSA, haciendo su debut con Coin Racing. Entonces buscaba sacar adelante el asunto, pero así era el batallar. Y Callum Ilott, bueno, viendo a uno de los de Juncos Hollinger tratando de enderezar el terreno. Situación de susto acá con Kyle Kirkwood. Salva la pila de gomas, pero acaba ahí justamente golpeado en uno de los puestos de los oficiales. No tiene nada que pasar al respecto. Intentó compensar, pero simplemente ya era un simple pasajero, el norteamericano Kyle Kirkwood. En curva 8, ahí en ese brinco, cómo rebota el coche en la parte de atrás. Entonces habría que hacer reparaciones no contempladas, y afortunadamente, bueno, tal vez hubiera sido menos problemática la reparación si hubiera quedado ahí en la barrera de gomas, pero pues no. Era entonces la tercera bandera roja, y los oficiales pues a ponerse a resguardo para evitar alguna situación, algún imprevisto adicional, y haciendo el recuento en lo que ahí alcanza, sí, ese hombre de la playera azul, Siggy Harkus, o Paul Siggy Harkus, el que fuera jefe del entonces supervisor de Pits y Paddock por 10 años, hablando de Ricardo Hernández, hablando de la época Car Champ Car. Mientras Callum Ilott estaba destacando y estaban todos ya preparándose para la cuestión de la calificación. Y cuidado con la llave. Pato Howard a Felix Rosenqvist. A bordo con el neozelandés Scott McLaughlin entonces. ¡Wow! Problemas. Curva número 3, la que siempre, o al menos hasta este momento, había representado la mayor dolor de cabeza, el mayor dolor de cabeza para los competidores. Y también lo que pasa en curva 1 con Christian Rasmussen, y luego tomando el pianillo y hasta, wow, provocando chispas en el piso, y ojalá no lo haya lastimado, hablando del holandés Rinus VeeKay. Otro de los competidores, Colton Herta. Y por supuesto el aire, que ya estaba siendo un factor molesto para todos los competidores, y provocaba esto. De nueva cuenta, curva 3 con Marcus Ericsson. Curva 3, acá, en lo que aparece Christian Rasmussen tratando de entrar cruzado. Sin embargo, no se podía con ese
viento que estaba corriendo sobre la pista y que sí les estaba descomponiendo en serio. No era un mal balance del coche, es que el viento, el aire estaba afectando muchísimo el trazo de todos los pilotos y no podían colocar una buena vuelta al respecto o encontrar un buen setting, una buena puesta a punto para sacar adelante el asunto. Por lo pronto, otra vez metiendo las manos, hablando de Newgarden y luego McLaughlin. No, definitivamente iba a hacer una calificación complicada al respecto y de plano, Howard, tracción 4x4, afortunadamente sin problemas. Hace el paso, saliendo de curva 17 descompuesto, pero al final está el coche intacto. Modo off-road entonces para Howard. Sin embargo, pasamos ya a lo más importante de la calificación, hablando del grupo número 1. Entre los involucrados, bueno, ya decía Will Power, el australiano, de que ahora sí que eso estaba practicado, como dicen los argentinos, donde los pilotos pesados, los veteranos, iban a formar parte de este grupo de calificación. Problemas entonces, lo que estaba reportando Herta, para tratar de compensar un poco las cosas, y tal vez había que soltarle un poquito, nada más para tener el coche estable y poderlo apuntar hacia el siguiente segmento o hacia la siguiente salida de curva. Estaba acá trabajando ya el último segmento para tratar de formar parte o al menos de los primeros sitios. Acá no es el corte de los 6 rápidos como acontece en condiciones normales en el campeonato. Acá simplemente es de ese grupo que ves en la gráfica, es colocar el orden de salida para los competidores, en lo que el argentino Canapino, bueno, ya lo bajaban del 6º puesto porque estaba su compañero de equipo, el francés Romain Grosjean. Así que Colton Herta tenía todavía la oportunidad de a ver si podía mejorar el trazo para poder mejorar y tener una mejor posición de salida, en lo que terminaba Power. Terminaba la calificación, pero la primera fila finalmente la tienen el sueco Felix Rosenqvist y el neozelandés Scott McLaughlin. Nos vamos entonces, vean al fondo cómo estaba corriendo el aire, cómo estaba levantando tierra, levantando arena, y eso ensuciaba por completo el trazo. El poco agarre que tenía, el poco hule que tenía la pista de 4.82 kilómetros no servía absolutamente para nada. Entonces, el turno de Howard ya lograba una buena vuelta para colocarlo primero y ya trabajando en 39.4. Vean eso, cómo es imposible manejar en esas condiciones, pero era para todos, entonces había que aplicarse en serio. En el grupo número 2, entre ellos pues el campeón defensor, hablando de Alex Palou, y Marcus Ericsson intentando, cómo pierde ahí el control del coche, pierde el control y acaba estrellado, y ahora sí en serio contra la barda, golpeado en serio, aunque sí en la pila de gomas, no como aconteció con Kirkwood. Entonces, segunda reparación en el fin de semana para uno de los coches de Andretti Global. Curva 8, lo mismo que le pasa a Kirkwood, ahí viene ese rebote para cambiar de sector. Comentan, mientras tanto, aquí la esposa de Ericsson, que dice no. Uno de los pilotos, y si vieron los previos antes del arranque de temporada en St. Petersburg, bueno, Ericsson es uno de los pilotos que debuta esta temporada como hombre casado. Y revisando, sí, esas luces en verde, el display de los foquitos en verde o los LEDs en verde, Ericsson activó la potencia extra, el push to pass en plena curva. Creo que esta pista es muy sensible al golpe del viento y me estaba deshaciendo de las gomas, especialmente en la parte de atrás junto a las heces. Había mucha arena en la pista que se puede ver en la parte de atrás de los autos, y como fue para nosotros, no fue la vuelta más perfecta para mí, pero nunca pude hacer que el auto se ajustara. Siempre fue querer ir en la dirección opuesta a donde quería ir. Así que hubo un poco de pelea ahí afuera, pero parece que no somos los únicos. Creo que muchos
pilotos están luchando con eso y eso es realmente retador. Se siente la pista sin agarre. ¿Alguna vez recuerdas un fin de semana como este en el que ha sido literalmente una carrera distinta a otra todo el tiempo? No en IndyCar, pero en una prueba de Fórmula 1 sí. Estos autos son realmente sensibles al viento y siento que estamos probando eso aquí. Probablemente en Indy, donde vas tan rápido con el aire o el viento, es un factor más notorio. Pero definitivamente ha cambiado mucho las condiciones de pista. Piensas que tienes un buen coche, das algunas vueltas y luego dices que el balance se afectó o no es el que querías. Y no es que se sintiera horrible, sino que nunca entró en esa ventana de operación. Siento que las gomas nunca llegaron a su punto óptimo y en esta sesión de calificación hemos tenido adelantamientos. Tienes una vuelta para hacerlo y una vez que eliges tu trazo tienes que quedarte con él. Así que me alegro que lo hayamos intentado en la vuelta 2. Creo que Callum también lo hizo, pero definitivamente parece que no somos los únicos que estamos batallando con esa situación. Howard entonces explicando desde adentro lo que acontecía. Lo que llama la atención en esta parte final de la calificación del grupo número 2, repetimos, para definir el orden de salida, aquí no hay corte de pilotos, pasa Armstrong y ya también estaba cerrando el sector de cronometraje, hablando de Alex Palou, pero llama la atención de que aunque les tenían a los pilotos garantizada una vuelta voladora, una vuelta para calificar, una última vuelta, no mandan a la pista, no trepan al asfalto ni a Callum Ilott ni a Pat Howard y así de a poco van bajando en posiciones, pero al que sí mandan a salir es a Alexander Rossi, que estaba en últimas posiciones, literal estaba en la sexta fila de salida provisional, en lo que también estaban haciendo intercambio de posiciones entre Pietro Fittipaldi, Kyffin Simpson y Colin Brown, estos dos últimos novatos. Igualmente Christian Rasmussen, que ahí avanza a la posición número 9 y el brasileño Pietro Fittipaldi tomando el quinto sitio, fila número 3 del orden de salida, y Rossi es el mejor de los de Arrow McLaren IndyCar Team, pero Graham Rahal sorprende con un tercer sitio, después de que en las prácticas se estuvo quejando muchísimo de la preparación del coche, no estaba estable ese número 15, y entonces Alex Palou toma la primera línea de salida. En contraste, la imagen, el lenguaje corporal no necesita traducción. Gavin Ward, de por qué no lanzó al asfalto a Ilott y a Pato. Voy a poner una defensa en la parte trasera porque va a estar apretado, con la potencia extra habilitado en la salida y el vacío atrás de los autos, va a ser apretado. Nadie está a salvo. Obviamente es el mejor lugar, como si no lo cambiara en absoluto. Pero no está garantizado. Hay otras carreras en las que dices, si pasas la primera curva, está garantizado que vas a estar entre los 3 primeros, entre los 5 primeros. Aquí no creo que sea el caso. Ojalá podamos hacer una buena salida y defender un poco en la primera curva. Veré lo que hace Félix y espero seguirlo o hacer todo lo contrario dependiendo de cómo le vaya. Digamos que en un grupo tienes una batalla muy intensa por el liderato, estás quemando mucho tus neumáticos, es decir, ahora estoy hablando rumbo a la final. También hay un juego en el que quieres ahorrar un poco tus neumáticos. Para el calor, 10 vueltas los neumáticos deberían estar bien. Puedes cometer un error aquí y alguien lo hará y puede golpearte en la caja de cambios rápidamente. No creo que vaya a hacer un paseo por el parque, eso es seguro. Por palabras de Felix Rosenqvist en la rueda de prensa, no va a ser un track day, no va a ser un paseo. Entonces, vámonos a la bandera verde. 10 vueltas o 20 minutos para este primer hit eliminatorio. Pasan los primeros 6. Rumbo a curva número 1 y empiezan los problemas. Romain Grosjean descontrolado, golpeando con Rinus VeeKay y Christian Lundgaard. Y empezó todo el asunto. Contacto entre Colton Herta y Scott Dixon, en lo que McLaughlin, saliendo adelante de la situación en curva número 1, se le planta a Rosenqvist comprando carísimo los centímetros lineales para tratar de conseguir el dominio de la competencia. Sin embargo, esto se neutralizaba tras la situación en curva número 1.
Así que todo mundo a congelarse, aunque alguien ya estaba intentando hacer el rebase. Vean en la parte de atrás a la izquierda, bueno, a la derecha en los monitores o en las pantallas, literal se sale del asfalto hablando de Colton Herta, luego vienen ahí los problemas, viene el golpe de Dixon contra Romain Grosjean. Como simple pasajero no puede controlar el asunto, choca con BK le pega a Lundgaard, y el que salva ahí por poco, hablando del australiano Will Power, también al frente, rescató el asunto hablando de McLaughlin. Vamos con Herta. Ese rozoncito más que suficiente para poder desbalancear a Dixon. Igualmente la situación con Grosjean. Este es Newgarden. Fue precavido Newgarden y le salió. Vamos con Power, el australiano. Cuando pensaba una línea externa para trabajar en curva 1, bueno, también salva ahí el asunto el australiano. Y este es Lundgaard, el que acabó rebotado. Una carambola de veras entre Grosjean, Vickey y él. Se escuchó sólido. Y esta, la cámara de Kyle Kirkwood al frente. El que pagó también el asunto y una cámara menos. Ahí la cosa con Kyle Kirkwood. Entonces descuenten esa cámara de todas las que estaban habilitadas para en modo competencia y pues todo lo que habían trabajado en el fin de semana. Sin problemas entonces Rosenqvist manteniendo a raya a Scott McLaughlin. Buena ventaja la que sacaba también McLaughlin contra Newgarden. Ahí los dos de Penske, pero en la parte de atrás, en el recuadro de abajo de la pantalla. Interesante y el asunto entre Colton Herta, Nolan Siegel, piloto que reemplaza a Jack Harvey en Dale Coyne Racing, igualmente con Santino Ferrucci, en lo que Rosenqvist encabeza al grupo de 6 pilotos. Llegarían también Lundgaard a costa de tener lastimado el coche, el argentino Agustín Canapino, y remontando desde últimas posiciones, hablando de Colton Herta, logra pasar al hit final, a la competencia final a 20 vueltas, y ahí cierran los 6 primeros. ¿Y cómo aconteció con Dixon? Bueno, le mandaron un paso por pits, paso lento por carril de pits, para compensar o cumplir con la sanción después de ese golpe que la verdad fue un auténtico desastre para Grosjean, que se bajó furioso del coche. Vámonos al ángulo de Pato.tv en el arranque del hit número 2. Outside. Adelante Rossi, al lado derecho de Pato, Kevin Simpson. Outside. Still there. Still out there. Still right. Still right. Still right. Clear. Clear. All clear. Paso libre tras dejar un poco atrás a Simpson, pero reacciona el nacido en Islas Caimán. Ventaja por 2, lo que le dice Will Anderson, su ingeniero y estratega. Sin restricciones de combustible, pero con el requisito de salir a tomar su posición de salida con tanque lleno de combustible. Aquí viene el segmento rápido, curva 10, entrando a 220 kilómetros por hora, para luego llegar a curva 14, bajando la velocidad hasta 95 kilómetros. Sale descompuesto Callum Ilott, atención, puede haber una buena oportunidad para Alexander Rossi. Allí iban juntos los 3 de Arrow McLaren IndyCar Team y se tocaron. Se tocaron ahí adelante de Pato. Buena vista la que tienen el norteamericano Rossi y el mexicano nacido en Monterrey. Curva 17. Para cerrar la vuelta 1.
Desde la bandera verde tienen activo el push to pass, la potencia extra, 40 segundos para administrar al antojo y lo que necesite cada piloto. Se baja del asfalto Rossi. Mejor ángulo de ataque entonces y todavía castigando un poquito las gomas. Se tocaron otra vez. Back. What you need. Media distancia de ventaja. Cuidado atrás. Alexander Rossi era el enemigo en casa de Pato O'Ward para tratar de avanzar en posiciones porque estaba en lugar número 9 de salida. Ahora desde afuera el asunto. Adelante los dos pilotos de Ganassi, hablando de Alex Palou y de Marcus Armstrong, el piloto neozelandés que ya tiene segundo año. Ahí estaba en primer sitio el español. Y adelante precisamente Linus Lundqvist tratando de quitarle la posición, el piloto sueco, a Graham Rahal. Estaban entonces tratando de avanzar los competidores y esto es lo que decíamos. Lograba avanzar al final Rossi, lograba sacarle el séptimo sitio a su compañero de equipo, a Callum Ilott, que pues ya con esto, bueno, si no manda otra situación la rehabilitación para David Malukas, la última competencia provisionalmente en lo que pasa Pato. No puede concretar el rebase y ahí comprando carísimo los centímetros lineales contra el británico Ilott. Entrando el limitador ahí un poquito. Entonces una posición adelante para Pato en la número 7, en lo que estaban bajando de los 6 primeros a Tom Blomqvist. Clear, all clear. Great job, our bud. Keep up the good work. Lo que dice Anderson, buen trabajo, después de que O'Ward se despachó a Blomqvist y luego con casi a punta de codazos la situación entre el piloto del Meyershank Racing número 66, acá lo vemos, entre la cosa con Blomqvist y Alexander Rossi. Muy hostil estaba este segundo gira, 10 vueltas o 20 minutos, y si se presentaba bandera amarilla, no contaban las vueltas entonces. Ahí pasaba Pato, viendo desde afuera entonces cómo había acontecido el rebase, y luego el contacto allí, severo, entre Blomqvist y Callum Ilott. Entonces, sin problemas, Alex Palou sacándole buena ventaja a su compañero de equipo, hablando de Marcus Armstrong, y pues con una pequeña diferencia entre los dos coches, porque los dos estaban con el mismo verde del patrocinador, pero eso lo platicamos más adelante. Avanza entonces Alex Palou y el resto de los 5 pilotos. O'Ward en el ángulo de Pato.tv en esta última vuelta, tratando de quitarle a Rossi la posición, pero se ve difícil. Séptimo sitio. Good job out there, dude. I think you made the most of our starting position. Really good driving. I think we learned a lot the whole weekend, really, that we can transfer to other road courses. So we'll move on to Long Beach. Yeah, did what I could there. Sorry. Hablando un poco de que la preparación del coche puede servir para el evento de Long Beach, pero el enemigo en casa lo tuvo Pato y también consecuencias de no haber salido. Las consecuencias de no haber salido a calificar después de la bandera roja contra Ericsson o que la provoca Marcus Ericsson en la calificación del sábado del grupo número 2. Entonces, los 6 del grupo 1, los 6 del grupo 2, aquí van saliendo de curva 1. Competencia hit final a 20 vueltas sin restricciones de combustible. Tienen que salir o tuvieron que salir con el tanque lleno. El mismo juego de gomas. Las mismas llantas con compuesto duro que no van a cambiar cuando sea el medio tiempo o después de la vuelta número 10. Este es Canapino peleando con Pietro Fittipaldi. Al lado derecho de Canapino, Christian Lundgaard, que de hecho salió la información de que a ellos no les permitieron hacer las modificaciones o hacer las maniobras para que no representaran problemas en el coche.
Situación comprometida la que estamos escuchando en la radio de Pietro Fittipaldi. Decíamos la situación con Lundgaard de que no les permitieron hacer las maniobras para reparar el daño del hit número 1. Problemas con el combustible. Entonces tenía que dar espacio. Pietro Fittipaldi tenía que administrar para conseguir ese objetivo y entonces tener un buen rendimiento en el combustible. Pero ¿qué clase de instrucciones en una competencia que se supone no había restricciones de combustible? No había restricciones de poder pisar o administrar el combustible, en lo que Alex Palou, por lo pronto, sacando buena ventaja después de cumplidas 10 vueltas, entonces se marcaría el medio tiempo. Y creo que este sería otro de los puntos a tratar si quieren hacer este evento la próxima temporada. Ya escucharemos al piloto español. Por lo pronto, aquí es donde deberían de haber marcado bandera amarilla para que se compactaran los pilotos y entonces en fila india los mandan a carril de pits. Porque en base a esa instrucción que dice bandera roja, entonces lo que entendemos o en el argot tradicional racing es que llegando a los pits los coches no se pueden tocar. A ver, escuchemos lo que aconteció con Pietro Fittipaldi, que esto no se vio en la transmisión norteamericana. Lo lamento mucho. Ahí le dice el responsable del staff del número 30 de Pietro Fittipaldi. No le pusieron entonces la carga de combustible. No cumplió con el requisito de haber salido con tanque lleno y es descalificado. Inusual situación en Thermal Club. Pero qué clase de omisión. Y Team Rahal, Letterman, Lanigan había sido el único equipo con sus 3 coches para el hit final. Descalifican el coche de Pietro Fittipaldi y además con los problemas que estaba trayendo Graham Rahal, tienen que retirarse. Falla mecánica en el caso del número 15 y descalificado el número 30. ¡Vaya cosa! Y entonces, pues a asimilar el momento, como se dice en México, a tragar sapos, y ahí se acercaba uno de los integrantes. Si estamos en lo correcto, Ryan Noreen de IndyCar Radio. Vámonos al reinicio. Con McLaughlin a bordo, persiguiendo a Alex Palou. Saliendo de curvas, ahí si ven ya cuánta distancia ya le sacó. ¿Cuánto le saca después de curva 6 Palou a McLaughlin? Cerca de 400 metros. Desde afuera entonces, el reinicio de la competencia, de ya que lo logramos ver en la cámara a bordo de McLaughlin, en lo que estábamos en la persecución de McLaughlin a Palou, ahí como estaba un poco trompicada la salida de curva 1 entre Agustín Canapino y Colton Herta, mientras Alexander Rossi trataba de darle alcance al piloto sueco, hablando de Linus Lundqvist, pasando por curva 3 entonces, y que pues hasta cierto punto en los primeros sitios, hasta este momento, parecería una procesión, mientras para pasar en curva número 1, Newgarden contra Rossi. Quiere hacer la tijera. El ex Fórmula 1. A bordo con Lundqvist. Y sí, se tocaron. Se siguen de largo en curva 6. Y lo aprovecha el sueco. Al 2-1 entonces Linus Lundqvist. Entonces tomaba 2 posiciones para
tomar el séptimo puesto provisional. Ahí está desde afuera, en modo repetición entonces, el incidente entre Newgarden y Rossi. Quería aprovechar también el Lundgaard, pero se le acabó el espacio. El piloto danés se mantenía vivo. Finalmente Rossi logra conseguir el paso, logra conseguir el rebase para en ese entonces treparse al séptimo puesto. Cómo se le espanta y el coche a Lundqvist para tratar de tomar el sexto puesto. Alexander Rossi contra Linus Lundqvist. Y no tiene piedad al respecto, logra concretar, pero no. Se le pasaron las cucharadas, se le pasó la aceleración a Rossi y entonces recupera posición, recupera sexto el piloto sueco. Ahí cabeza de tren contra Rossi, Newgarden y un poco más despegado el danés Lundgaard. Atrás Canapino. En los primeros 10 entonces el piloto argentino, en lo que Colton Hertha le quita la posición a Marcus Armstrong. Se trepa al cuarto puesto el piloto californiano, bajando atrás a Armstrong, que a partir de este evento ya fue del dominio público y porque allí la vieron las cámaras de NBC, las cámaras de IndyCar, las cámaras de Penske Entertainment. Angela Cullen, la que era la fisioterapeuta de Lewis Hamilton, ahora está trabajando con el neozelandés. Es que ambos son coterráneos, hablando de Armstrong y de Cullen, en lo que la bandera de cuadros en primer sitio, el vencedor inaugural en el Terminal VIP Challenge. Sí, el campeón defensor Alex Palou, segundo Scott McLaughlin y cierra el podio Felix Rosenqvist del Meyershank Racing. Entonces, aquí el festejo. El Victory Lane, de nueva cuenta el primero del año, pero no da puntos. Y ahorita les decimos cuántos se llevan entonces los pilotos. Time for a few more. Luis Salinas, Deporte Motor en México. Go ahead. Thank you, Dave. Hola, Alex. Finalmente eres el primer vencedor en este tipo de eventos, hablando del Terminal VIP Challenge. Aunque ya, haciendo un resumen, hablaste del formato del evento, ¿te gustó? Ok. ¿Le cambiarías algunas cosas si tú tuvieras el poder de decisión? Pero no pondrías en el calendario más eventos de este tipo. Digo, el dinero finalmente ayuda, pero creo que no se pierde el entusiasmo de ganar un campeonato como es el formato tradicional, el formato por puntos. Yo te quiero preguntar, ¿es el fin de semana que tú esperabas, recordando lo que nos dijiste en el Content Days en Indianápolis en enero pasado, antes de dar comienzo a la temporada de este año? ¿Es lo que esperabas? La verdad que sí, has hecho un buen resumen. Me ha gustado el formato, no me ha desagradado. Creo que ha mantenido la esencia de las carreras y que hemos probado algo nuevo que podría haber sido muy malo o podría haber sido espectacular. Yo creo que simplemente ha sido bueno. Espero que la gente le haya gustado desde casa. Y lo que digo, está muy bien tener un evento así al año, fuera de temporada, fuera del calendario, pero creo que el producto que tenemos y las carreras que tenemos en IndyCar son demasiado buenas como para poner este formato, que está bien, pero, pero al final las carreras bonitas son en las que pasan muchas cosas, en las que tienes muchas oportunidades, en las que tienes que resolver muchos problemas y me quedo con esas. Sí, lo mencionó en la rueda de prensa previa, hablando de Chausson Bell por el lado de televisión, y pues creo que al final todos coincidimos que este evento fue realizado exclusivamente para la televisión. Pasando a otra cosa, estuvieron 9 horas en práctica en este fin de semana, 9 horas en pista, y pues asumo que estuvieron haciendo diferentes puestas a punto, probando diferentes cosas para los eventos siguientes. Van a Long Beach, que es un evento callejero, pero también estarán en trazos permanentes como el regresar al evento de Alabama, ¿no? En el Barber Motorsports Park. Esto les dio bastante trabajo al respecto y asumo que generaron muchísima información, muchísima data para estos eventos próximos. Sí, sí, tal cual. Hemos tenido mucho tiempo en pista. Sí que es verdad que ha sido un poquito difícil, más difícil de lo normal entender lo que pasaba en la pista, si las pruebas de setup que hacíamos funcionaban o no, más que nada por el viento y la arena. Había momentos en que la pista era un segundo más lenta y no sabía si el cambio que habías hecho era bueno o era malo, pero bueno, igualmente hemos sacado muchas cosas, sobre todo para los circuitos road course, para los street course. Al final no hay tanta cosa que puedas sacar en un circuito tan liso y tan rápido como este.
Buenísimo, Alex. Felicidades al equipo y pues a trabajar para el evento de Long Beach hasta donde se pueda, que es donde van a continuar la temporada. Thank you, Dave. Thanks for joining us. I'll take one more. Archie O'Reilly, Dive Bomb Motorsports. Go ahead. Entonces, no todo ese monto que aparece ahí con la cuestión económica es por completo para el piloto. Si entendimos bien, hay una repartición de esa bolsa, por ejemplo, de lo que le tocó a cada uno de los competidores del primero al quinto sitio. Van porcentajes para el staff del auto y por supuesto la mayor parte se la queda el piloto. Y mucha atención con esto, del 6, del que quedó en el lugar número 6 hasta el último piloto, digamos al 26 porque fue excluido Pietro Fittipaldi, se lleva cada uno $23,000 y entre ellos el mexicano nacido en Monterrey, hablando de Pato Howard, que solo le faltó un puesto para poder formar parte de los 6 primeros y pelear por ese $500,000 en caso de vencer en la competencia. Y simple y sencillamente pues aparece la incógnita de que ¿por qué no sacaron a Aylot y a Howard a esa última vuelta de calificación en sábado, que les hubiera representado salir en mejor posición y dar un poco más de batalla? Pero los hubiera no existe, así que hay que prepararse para el tercer fin de semana de abril en Long Beach.